Oye, seguimos aquí en ATD Radio, dar, donar, invertir. Bueno, vamos a hacer la terminología luego, ¿no? Don Gastón Hernández Ponce de León estaba haciendo una pregunta adelante. Quiero ir antes con un saludito y dejo a Josefa que bueno, en otro espacio dirían fue emplazada, me acuerdo una vez me llamaron a mí un amigo y me dijo, yo no éramos amigos en ese tiempo, dijo, emplazo al locutor porque usted se está cargando para un lado la mesa. ¿Se acuerda? Un amigo de nosotros, tecnológico, que hoy día no puede venir porque trabaja en un área muy sensible, y nosotros quisimos para que y lo invitamos a la mesa. Una cosa, claro, de repente uno del otro lado ve que dice como que hay un día me dicen, este programa está muy rojo. ¿Sabes qué me han dicho eso? Me dice, oye, como que está muy cargado, me hablan puras cosas negativas. Yo vine de rojo, maestro. Y después viene, cuando vienen de otros sectores, me dicen del otro lado. Bueno, darle un gusto a todo es complejo, pero bueno, así vivimos en una sociedad. Mientras se digan las opiniones con respeto, fantástico. Muy buen día, don Sergio Romero, y también para el panel, especialmente para nuestra querida Tamara Valenzuela Fuentealba, que siempre está en terreno con nuestra gente. Un abrazo del alma, Rodrigo Alejandro Jara Acuña. Qué bueno saber de Rodrigo. Oye, sí, le mandamos un saludo al concejal ahí, que todavía continúa en terapia, concejal de la comuna de Portezuelo ahí, porque se cayó desde un techo y no le fue muy bien con la caída en un apoyo que estaba haciendo una vecina. Así que le mandamos un saludito ahí a Rodrigo de Portezuelo. Y me quedo con... Por no cumplir las normas. Porque por mucho, las autoridades... Es que este es el mundo al revés. O sea, las autoridades se suben a un techo sin las normas. Porque la ley de seguridad dice que tú debes ir con arneses. Justamente para que la persona cuando se caiga, como el concejal, ¿no es cierto?, se salve. Oye. Porque al final la pérdida para el enfermo, primero de los dolores, de las consecuencias, la pérdida de trabajo, las horas de hospital, o sea... Bueno, es que hay varias cosas. Tenemos también... Entonces, oye, ¿qué pasó con la ministra Rincón también? No le pasó nada. ¿No le pasó nada? ¿Y qué pasa? Hay que valorar el trabajo que hace cada trabajador en su lugar, porque ¿qué hace, por ejemplo, un concejal, por mucho que quiera participar y todo, si yo no puedo subirme a un lugar donde no tengo experiencia, ni tengo expertise, ni menos sé cómo salvarme? Ahora, es distinto si es una emergencia, ¿no? Que alguien dice que quiere tirar y vamos a salvarlo, otro estilo. Pero bueno, efectivamente era una emergencia. Era una emergencia porque se quemó la vivienda, entonces venía la lluvia y había que actuar nomás. Hay que contratar gente ad hoc porque cada persona tiene una especialidad y yo respeto a la gente. Bueno, las autoridades también tienen un rol que es servir de ejemplo a los ciudadanos y eso yo creo que no se tiene que perder de vista, independientemente de que haya sido una emergencia. Saludo también al concejal, pero no por cuestionar su actuar. Yo creo estuvimos viendo, por ejemplo, otra autoridad como la ministra Rincón haciendo actos bastante temerarios sin las seguridades correspondientes. Por lo tanto, esa es una imagen que se proyecta a la ciudadanía y que también nos indica a nosotros que podemos hacer lo mismo. Pero volviendo a la pregunta de don Gastón, para no perderla de vista, y también saludando a Vladimir, el concejal noble de esta ilustre ciudad, que a veces uno se da cuenta que falta más Estado, ¿cierto? Independientemente de las consignas o los eslogans que existen, cuando uno ve una necesidad que requiere fiscalización o que requiere algo que a mí como ciudadano me parece, al final llego a la conclusión que requiero más Estado y no menos Estado. Y enlazándolo también con lo que es el tema ambiental, y lo que dice don Gastón, que sí, yo concuerdo, yo no he visto ni una ardilla en Chile. Quizás en Estados Unidos es posible, pero en Chile no he visto ardillas. Quizás otras especies, faunas autóctonas de nuestro país, que quizás el ministro Poduje podría investigar un poco más del país, ya que está en una cartera tan importante como vivienda. Y desde un punto de vista jurídico sí existen mecanismos que protegen, en este caso, al medio ambiente, y que son los estudios de impacto ambiental, que tanto están criticados y que yo también nombré en un principio. ¿Cómo destrabamos estos estudios de impacto ambiental que parecen cachos, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que se está planteando. Pero ¿qué es lo que hace un estudio de impacto ambiental? Analiza si esto es factible de realizar, ya sea por la existencia de, como decía don Gastón, humedales, existencia de comunidades aledañas, cómo impacta esto en la recolección en el curso de los ríos, y si yo quiero intervenir esa área, cuáles son las mejores medidas de mitigación para evitar
todo tipo de efectos, sobre todo en el ámbito ambiental, y no solamente quiero decir de proteger, por ejemplo, como se ha ridiculizado también por parte del presidente de la República, que me parece bastante dañino, especies nativas de árboles o de cosas para proteger, porque tienen un rol importante dentro del ecosistema, dentro de lo que son sus raíces, para absorber, por ejemplo, los grandes temporales. También yo tengo que ver que este estudio no sea tan rápido para ver cómo va a poder impactar una comunidad que está situada históricamente en un sector en el cual yo voy a hacer cruzar un embalse, por ejemplo, donde los traslado, y no solamente donde los traslado, sino que los tengo que trasladar a un sitio donde tampoco existan riesgos ambientales. Como esa obra gruesa, esa gran obra va a impactar también en mis planes de mitigación próximos, no solamente a la empresa, no solamente a la comunidad, sino que a una comuna completa, a las autoridades que tengan que, por ejemplo, proporcionar auxilio. Yo creo que Tamara también nos puede dar un poco más de información de las medidas que han tenido que tomarse en San Fabián, donde hay construcciones paralizadas de embalse, pero que sí también implicaron ciertas contingencias que tener que resolver durante este temporal. Por lo tanto, yo creo que es riesgoso que exista este apuro o este desdén por parte de distintas autoridades. En este caso me parece particularmente grave que sea del presidente de la República, replicado por un ministro de Vivienda. Las comunidades, las personas viven en vivienda, tiene relación con ello. Un ministerio no se puede sostener por sí solo, no puedo tomar solo decisiones por una parte sin pensar todo lo que significa en global. Por lo tanto, también vuelvo a la mega reforma que contempla compensaciones para las empresas en el caso de que se rechace su impacto ambiental. Yo no sé si alguno de nosotros presenta cualquier proyecto y después es indemnizado en el caso que no quede. Yo no lo he visto. Por lo tanto, si se ocupan recursos del Estado, además para compensar a particulares, en vez de utilizar esos recursos del Estado, por ejemplo, en las mujeres rurales, me parece un poco contradictorio, me parece un poco mal diseñado. Ok, muy bien, vamos a seguir revisando informaciones. Voy con Tamara. Sí, yo me quedé unos minutitos más, pero ya. Se me están acabando los minutitos, pero antes de irme y quería manifestar, porque es una cosa, lo mismo que manifesté como lo que está pasando con las mujeres rurales en nuestra región, me quiero referir y quiero solidarizar con las familias y las organizaciones de papás de niños con autismo de nuestra región de Ñuble, porque no podemos dejar pasar desapercibido lo que sucedió hace unos días atrás en un cumpleaños que se viralizó, donde participaba el cumpleaños era de un asesor parlamentario o sea, de quienes hacen las leyes en esta región, en este país. Llegaron a hacer este video que se viralizó, ¿no es cierto? Y es tendencia hoy día, me refiero a este señor del Partido Libertario, Ítalo Megna, ¿no es cierto? Donde le hacían regalos y hicieron alusión a un problema que en esta región de Ñuble al menos aqueja a miles de familias que tienen a niños con el espectro autista. Quiero solidarizar con las familias. Creo que estos temas nunca deberían ser materia de burla, y aquí también hago un llamado de empatía a toda la gente que nos escucha, a toda la red de radios que llegamos en la región de Ñuble. Nosotros no podemos permitir que se generen este tipo de abusos, de vulneraciones por parte de gente que además es asesor en algo tan importante como en aquellos que hacen las leyes. Entonces, por lo tanto, mi solidaridad con la familia. ¿Y por qué hablo con propiedad del tema del autismo? Cuando yo llegué al gobierno regional hace 5 años atrás, me tocó recibir a familias, ¿no es cierto?, que se encontraban en un completo abandono por 2 grandes servicios, por 2 grandes ministerios, y lo voy a decir: el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque las familias no tenían prestaciones médicas para sus hijos. Hay hijos con autismo que requieren de un psiquiatra, de un psicólogo, de un fonoaudiólogo, de una nutricionista, de una psicóloga, de un terapeuta ocupacional. Imagínense cuánto cuesta una hora médica con un psiquiatra: 90.000 pesos. Y hay niños que requieren sesiones 3 o 4 al año de un psiquiatra. Y hay familias que, a todo esto del sueldo mínimo que se habla en este país, que tienen que tomar una decisión. Y nunca me voy a olvidar de una mamá cuando me dice: yo tengo que tomar una decisión
si o compro la comida para el mes o dejo los recursos para entregarle las prestaciones médicas que requiere mi hijo. Entonces, cuando estos simpatizantes de este gobierno se burlan con algo tan grave, es porque no hay ninguna empatía con los problemas que tiene hoy día la ciudadanía. ¿Y por qué me quise referir a este tema? Porque este tema afecta a mujeres, en su gran mayoría mujeres. ¿Por qué? Porque les tengo que decir que las mujeres que tienen hijos con autismo, en su gran mayoría se quedan solas, porque la gran mayoría de los papás Tamara, se van. te puedo interrumpir porque yo soy una madre de hija con autismo, para complementarte. Mira, para terminar, Josefa. Entonces, aquí enlazo el tema del aborto, que nos están obligando que las mujeres tenemos que escuchar el latido de corazón de un feto. Se está terminando un programa Mujeres Rurales, se está haciendo una mofa, además de los niños con autismo, donde las mujeres nos llevamos más esa, y la Josefa nos va a contar su experiencia, esa tremenda mochila. Entonces, claramente que los simpatizantes de este gobierno son completamente indolentes. Yo lo tenía que decir, tenía que ocupar este medio para decirlo. Yo llamo a la región de Ñuble a que seamos empáticos, a que tengamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro y que entendamos que esta es una región diversa y que tenemos que querernos tal cual como somos. Ese es mi llamado. Josefa, perdón por Sí. Tamara, muy bien. Bueno, yo soy madre de una hija con autismo, por lo tanto el tema me llega en primera persona. Es verdad lo que dice Tamara respecto a que ya es una mochila fuerte, independientemente que uno tenga la red o no tenga red de apoyo, ya tanto para que tengan recursos económicos para quienes, y aún más para quienes no lo tienen, porque es bastante costoso. No solamente es costoso, y no me quiero referir solo al ámbito económico, sino que también existe mucho desconocimiento y falta de cultura al respecto. Sí. Por lo tanto, hay impedimentos tanto en materia de educación, que existe poca formación, poca capacitación, un tema cultural, que las personas tienden a lo que es un poco más desconocido, aunque no creo que sea desconocido, sino que poco diagnosticado hasta el momento, a tener prejuicios, a culpabilizar, por ejemplo, a los niños con autismo de distintas cosas, sin ver los trasfondos del tema. Y yo quiero ser un poco más, ir aún más allá, porque a veces también se tiende a pensar que bueno, cuando pasó esto, puede haber detrás también un aprovechamiento de ir detrás de las personas que se movilizan y que son bastante movilizadas, como las madres con hijos con autismo, y no solamente madres, sino que padres. Sino que ya el hecho de haber hecho un chiste, independientemente de la condición que además agrava la falta, pero ya hablar de actos sexuales, de significación sexual respecto a menores de edad, es algo muy complejo. Y como sí lo dice Tamara, cuando uno cumple un rol, y de nuevo vuelve al rol de la autoridad, aunque sea electa o no electa, porque esto es parte de la elección de confianza de una autoridad al final, que es un parlamentario. Cuando uno se da el ejemplo, y yo quiero tocar un poco la empatía o la conciencia de las personas que justifican estos actos, que lo justifican señalando que son humor negro, que es un chiste de mal gusto, ¿cierto? Bullying. Pero Claro. además damos ejemplos de bullying a la sociedad. No es solo un chiste, en realidad. No. Yo no ando por la vida con mis amigos y mis amigas haciendo chistes de apología a la pedofilia, ya independientemente que sea como un niño con autismo o no con autismo, porque a veces también enfocamos un tema, y yo no quiero que haya como prejuicios ni nada, ni que los niños autistas se sientan señalados con el dedo porque ya les es difícil. Exacto. A mi hija tú le nombras la palabra TEA y ella dice inmediatamente: yo no soy TEA. Por lo tanto, se produce una sobreexposición también. Los niños y niñas, independientemente de la condición, requieren una protección que en primer lugar tiene que ir por las familias, pero también tiene que haber una protección estatal. Y cuando tenemos autoridades o asesores de autoridades que van en contra de esto, tenemos que poner ojos como sociedad, y también no solamente hacer la crítica descarnada a la autoridad, sino que la autocrítica como ciudadano. O sea, yo voy a estar del lado del que justifica y voy a decir esto es una talla nomás, porque voy a ser cómplice de todo lo que está pasando. Porque al final las víctimas de las estructuras elementales de la violencia, porque esas son parte de estructuras elementales culturales de la violencia,
somos todos y repercuten todos. Entonces el día de mañana puede que su hijo tenga un no autismo, pero sí va a haber nuevas generaciones que van a estar contaminadas por el TikTok, por el Instagram, por el Telegram, por todas las plataformas, que van a encontrar que hablar de apología a la violación, de pedofilia, es chistoso. Y de ahí a pensar que es chistoso, actuarlo, no hay mucha distancia. Yo creo que tienes razón, tú obviamente lo que significa normalizar, y esto no solo es para la autoridad, yo creo que es para todo el mundo, la empatía en el trato diario, el no perder la condición humana de cada uno. Hoy día le hablamos de los niños, pero también a cualquier persona que tú te vincules. Yo somos en esta línea, es lo que son los principios básicos, Alejandro lo conoce, de lo que hemos hecho como radio, de abrir un espacio, de generar también una conversación, y esto no tiene que ver porque tenga el rango de autoridad, sino que lo que significa es cómo se hace viral ese mensaje, de cómo impacta, y después que parece un simple chiste. Esta cuestión Por eso, Sergio, yo creo que aquí tenemos que tener ojo, los que estamos aquí, los que nos están mirando, los que nos están escuchando, los que tienen cualquier rol de relevancia también, y la sociedad común y corriente, de qué tipo de sociedad estamos construyendo. Eso es sumamente importante, que nos miremos y que hagamos este autoanálisis, porque queremos vivir en una sociedad que nos respetemos todos y todas. Pero saben que dentro de todo esto, y por qué dije que lo decía con propiedad, nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo durante todo este tiempo de poder ir corriendo el cerco, y cuando digo corriendo el cerco, nos toca luchar con el centralismo para generar ciertas iniciativas que vayan en apoyo de las familias. Ayer estuvimos certificando a más de 80 establecimientos educacionales que decidieron capacitarse y recibir herramientas para atender a los niños autistas. Vamos a llegar a las 21 comunas de Ñuble con esta capacitación de profesionales que son expertos en este tema y que están entregando esta herramienta, y ahí yo agradezco a los más de 80 directores que nos abrieron las puertas de los establecimientos educacionales, desde el asistente de la educación hasta la manipuladora. Participaron con estos profesionales que fueron a capacitar, y yo me quiero quedar en Ñuble al menos de que hemos generado conciencia, de que hemos visibilizado, de que nos tenemos que hacer cargo, y en el área educacional nos han abierto las puertas, y hoy día hemos llegado a más de 3.300 profesionales de la educación para hacer conciencia, para entregar herramientas, pero sobre todo para que nuestros niños y niñas, cualquiera sea su condición, llegue a un establecimiento educacional donde sea acogido y respetado en el pleno de sus derechos. Yo me quedo con eso. Estamos avanzando en Ñuble, nos queda mucho camino por avanzar, pero vamos a seguir hasta el último día haciendo conciencia de que nos respetemos en esta sociedad tan diversa. Y hasta aquí llega mi intervención hoy día. No se nos vaya, Tamara. Yo voy a cerrar el programa, porque aquí o nos vamos todos en el barco o nos quedamos todos, Tamara. Aquí se trabaja así. Nosotros somos todo un equipo. Quiero hablar, Lalo Pino dice, mi nieto tiene autismo leve, son niños muy inteligentes. Ariel Flores, saludamos también ahí a la gente de Radio Motiva y Motiva Voz de San Ignacio, a su director también, Ariel. Siento que lo poco empático de los tiempos actuales pasa también por la tecnología. Entre más celular, más conexión con el mundo, más bombardeo de información, las personas se hacen menos empáticas con los demás. Ahora es tan común saber tragedias, sufrimiento humanos de todo tipo, accidentes, catástrofes y otros, que ya nada sorprende ni impacta. Eso hace más indolente a la gente. Inés Flores dice, muy buenos días, aquí escuchando muy atento su programa, muy interesante, saludos desde Ningüe. A toda la gente que se ha ido sumando, creo que es importante esto de que hagamos una reflexión, hacer un paralelo quizás a una serie de cosas que de repente son necesarias. No queremos dar una conducta de vida, pero sí queremos decir que las palabras impactan en las personas. Hay diferentes tipos de violencia, profesor. Tantas veces lo conversamos. Y existe una ley de inclusión a la neurodivergencia, no solamente a la condición de espectro autista, sino que la neurodivergencia en general. Y esta ley tanto obliga a los establecimientos educacionales, que felicito por cumplir la ley, que en realidad requieren capacitarse para poder enfrentar esto, pero también las distintas personas. Por ejemplo, yo puedo invocar la ley de inclusión en el ámbito laboral, y si, por ejemplo, frente a un acoso laboral, las personas autistas recepcionan la ironía de manera distinta, no captan la ironía, a veces no la captan. A veces no la captan y hay que decirle esto es irónico. Correcto. O esto es una broma. La ley del hielo tampoco es algo que comprenden, impacta de una manera mucho más
profunda en una persona que ya sea niño o sea adulto, porque la calidad de neurodivergencia se acompaña durante toda la vida. Por lo tanto, eso es importante que lo sepamos todos como ciudadanos, el buen trato que tenemos con el par. Somos pares, cada uno de los seres humanos viene con una condición inherente que a veces nos cuesta conceptualizar a nosotros los abogados y a las autoridades, que hablamos mucho de dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Que cada uno nace con una calidad intrínseca, o sea, propia del ser humano, que significa que cada uno de nosotros, y aunque no lo parezca, vale por lo mismo. De todas maneras, José, valemos por igual. perfecto. En la ya sociedad. estamos cerrando el programa y yo considero, y lo digo aquí como parte de este equipo de lo Hablemos de, que no se necesita una condición especial para respetar al otro. Con la condición de ser humano, creo que es el elemento básico. Así que cierro con el programa, profe. Gracias por acompañarnos. Josefo también. Y te agradezco mucho, Tamara, que te hayas quedado. Nos despedimos. Nos vemos A toda la red de emisoras también sigan con nosotros aquí en HD Radio Síganos y en todos los todas miércoles. nuestras plataformas, todos los días. Hemos